¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la muerte estuviera equivocado? La mayoría de las personas cree que todo termina con el último suspiro. Pero los manuscritos ancestrales cuentan una historia completamente diferente. Según ellos, los primeros 49 días después de la muerte son una travesía intensa, llena de pruebas y revelaciones que determinan si el alma será liberada o arrastrada de vuelta al ciclo de reencarnaciones. Y, lo más aterrador, a la mayoría fracasa en este proceso sin siquiera darse cuenta. Pocos lo saben. Pero existe un conocimiento perdido que explica con detalle lo que ocurre en este periodo crítico. El libro tibetano de los muertos describe cada fase de esta travesía y revela cómo la conciencia atraviesa desafíos que parecen sacados de un sueño o una pesadilla. Pero la gran cuestión es, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué este secreto fue borrado de la historia? Hay algo que no quieren que descubras. Si crees que la muerte es un punto final, este video cambiará por completo tu percepción. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque tendremos muchos videos como este, revelando secretos que pocos conocen. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte. Y la muerte siempre fue vista como un fin, pero los antiguos sabían que era solo una puerta. El manuscrito tibetano conocido como el Libro de los Muertos describe un camino desconocido por la mayoría, una travesía de 49 días post-mortem, donde el alma enfrenta desafíos que determinan si alcanzará la liberación o será devuelta al ciclo del renacimiento. Imagina una travesía llena de encrucijadas, donde cada elección define el destino final. A los ancestros que estudian este proceso dejaron instrucciones detalladas para quienes desean entender lo que realmente sucede cuando el corazón deja de latir. En los primeros momentos tras la muerte, la conciencia se ve libre, sin cuerpo, sin peso, pero aún apegada a la existencia terrena. Este es el momento más crítico. Si la persona vivió apegada al mundo material, puede desesperarse y perder la oportunidad de escapar del ciclo. Sin embargo, quienes se prepararon, estudiaron estos antiguos textos y entrenaron la mente para el desapego, tienen la oportunidad de ver la verdad. Ellos entienden que no hay razón para temer, porque la muerte no es un fin, sino un inicio, una transición hacia algo más grande. Desconocido para quienes viven solo en el mundo físico. En lo que pocos saben es que esta travesía puede ser influenciada por la forma en que se vio. Piensa en personas que se dedican a prácticas espirituales como la meditación, la introspección y el estudio de textos sagrados. Estos individuos no ven la muerte como un abismo atador, sino como un proceso natural. Lo que ocurre después no depende de un juicio externo, sino de la propia conciencia. Y es aquí donde surge el primer gran desafío el encuentro con la luz clara de la realidad. En los primeros momentos post-mortem, algo sorprendente ocurre. El alma, ahora libre del cuerpo, se encuentra con una luz intensa, tan brillante que parece imposible de mirar directamente. Este fenómeno es descrito en los antiguos manuscritos como la luz clara de la realidad, a la verdad absoluta. Si la persona simplemente se entrega a esa luz, puede escapar del ciclo de reencarnaciones para siempre. Pero aquí está el problema. La mayoría no está preparada. El miedo se apaga. El apego a la identidad tal aún es fuerte. Y como reflejo, muchos apartan la mirada, perdiendo su única oportunidad de liberación verdadera. Este miedo no surge de nada. Se construye a lo largo de la vida, reforzado por creencias que nos hacen ver la muerte como algo aterrador y desconocido. Los antiguos sabios sabían que la mente humana crea barreras contra lo que no entiende. En lugar de aceptar la luz, el alma intenta aferrarse a lo que conoce buscando solos y memorias familiares. Pero esa resistencia tiene un precio. Aquellos que rechazan los entran en una fase mucho más compleja de la travesía post-mortem, una fase donde las ilusiones comienzan a dominar la persona. Imagina a un viajero que encuentra a un mundo perfecto, pero a travesarlo, retrocede pensando que es un engaño, perdido en sus propias vidas. Empieza a ver sombras y reflejos distorsionados de lo que dejó. Y así es como muchos se ven en este proceso, siendo arrastrados de nuevo al juego de la existencia. Pero ¿qué son exactamente estas ilusiones? ¿De dónde vienen? Cuando el alma rechaza la luz clara de la realidad, lo que antes era una experiencia de puridad comienza a fragmentarse. Aún cargada de recuerdos terribles, proyecta imágenes familiares en rostros conocidos, voces queridas llamando por su nombre, incluso figuras religiosas aparecen como si estuvieran allí para guiar al estún. Pero esa es la gran trampa. Los antiguos manuscritos advierten que todo eso son creaciones de la propia ilusiones, destinadas a mantener el alma atada al pasado. El problema es que la mayoría cree lo que ve. Es un mecanismo similar al que ocurre en sueños. Cuando alguien cree que hasta que despierta, en el estado mortem, es casi mismo, pero con una diferencia: la acción puede durar mucho tiempo. Lo que ve es apenas un reflejo de sus propios deseos. Miedo. Si en vida una persona fue muy apegada a la puede ver llamándola. Si fue devota de un guión, puede verse y ángeles. Pero todo eso no es más que una proyección de la propia ciencia. A los ancestros entienden esto bien, y nos dejaron advertencias.
No confíes en lo que parece real ese momento. Es como si el alma estuviera en un gran teatro, donde cada escena fue escrita por sus propias emociones y Ansí no percibe que está dentro de ilusión. Pronto caerá en un lugar donde todo es aún más caótico y confuso, porque después de las ilusiones sutiles, viene algo aún más desafiante: el bardo, el reino de vidas, donde el alma queda atrapada en las ilusiones. Ella se ve lanzada a un estado aún más inestable: el bardo. Un espacio post-mortem, descrito en antiguos manuscritos como reino en vidas. Aquí, todo es fluido e invisible, como un sueño luz sin control. El alma aún no se da cuenta de muerto, y sus emociones moldean la realidad que la rodea. Si se miedo, ve sombras antes; si apego, revive sed del pasado. Todo es un reflejo de su propia ciencia. A los ancestros que estudiaron este viaje, nos advirtieron: el bardo puede ser una oportunidad de despertar, o un laberinto sin salida. Dentro de este espacio, el alma va a acción, reviviendo memorias y deseos como si reales. Imagina a alguien que pasó la vida obsesionado con la riqueza. El bardo, esta persona puede ver montañas de oro frente a sí, pero cada vez que intenta tomarlas, desaparecen. Otra persona que vivió la de culpa puede revivir sus peores momentos, como si estuviera atrapada en un ciclo de arrepentimiento eterno. No hay un cielo ni un infierno en suceso, solo el alma interactuando con propias proyecciones. Es como un espejo infinito donde todo se refleja, es lo que la persona cargó dentro en vida. Pero hay algo aún más intrigante. Algunas almas logran percibir que están atrapadas en ese estado y tratan de escapar. Sienten que hay algo más allá, que esa no puede ser la realidad final. Sin embargo, en ese momento surge una nueva prueba: que el bardo no es solo un memorias. Es un espacio donde fuerzas sutiles comienzan a manifestar. Serán guías benevolentes o simples ilusiones profundas, a punto de transformarse en algo mucho más aterrador. En medio del caos del bardo, algo inesperado sucede. El alma, perdida entre memoria y deseos, comienza a percibir la presencia de seres misteriosos. Al principio parecen benevolentes figuras luminosas, maestros espirituales, tal vez incluso ancestros familiares en ayuda. A los manuscritos tibetanos describen ese momento como una oportunidad. Ansí Emma reconoce que estas apariciones son solo reflejos propiamente, puede escapar de la rueda del renacimiento. Pero si duda, si vacila, algo siniestro sucede. En estas formas comienza a transformarse. Lo que era luz se vuelve sombra. Las figuras que antes parecían guías amorosos se tornan aterradoras antes vengativos. Es gigantes, rostros torsionados, que gritan y persiguen más sin piedad. Pero aquí está la clave: nada de eso es real. Son solo manifestaciones de los miedos más profundos de la conciencia. Ansí, el huye o lucha, se perderá aún más en la ilusión. Pero si permanece inmóvil, reaccionar, algo increíble puede suceder. Cuando desaparece, a los ancestros dejaron esta enseñanza en textos antiguos, pero quien en vida nunca entrenó su mente para reconocer ilusiones, difícilmente podrá dar esta prueba. Es el mismo principio de pesadillas. Ansí te das cuenta soñando y te niegas. ¿Sentir miedo? El monstruo desaparece. Pero ¿cuántas personas tienen esa claridad justo cuando la necesitan? Post-mortem, lógica es la misma. Quien aprendió a enfrentar el miedo, quien entrenó su mente para caer en la ilusión, puede atravesar esta fase. Pero quien no lo logró, ya tiene su destacado aún, confrontamiento inevitable con todo hizo en vida aún. Pues del terror viene el juicio, pero no por fuerza externa, sino por uno mismo. Tras enfrentar las pruebas del bardo, el alma pasa por algo aún más intenso, en la revisión de la vida. A diferencia de lo que muchos imaginan, no Heian Yues, un dios o una entidad imponiendo sentencias. Lo que ocurre es mucho más profundo. El alma revive cada momento vivido, sintiendo en carne propia todo lo que causó a los demás. Si trajo alegría a alguien, siente esa alegría como si fuera suya. Pero si hirió a alguien, experimenta ese dolor con la misma intensidad. Los manuscritos tibetanos describen este proceso como un espejo perfecto, donde no se puede mentir ni esconderse. Es un choque brutal para muchas almas. Alguien que ignora los sentimientos ajenos puede verse inundado por un torbellino de emociones que nunca había considerado. Un tirano siente la opresión que impuso. Un traidor experimenta el dolor de la desconfianza que sembró. A los ancestros sabían que esta experiencia es decisiva para lo que viene después. Quien acepta lo que ve, aprende y libera el peso del pasado, puede avanzar. Pero quien se aferra al arrepentimiento o a la culpa profunda, inevitablemente será arrastrado de nuevo al ciclo de renacimientos. Piensa en esto como un gran balance existencial. Sé la vida estuvo marcada por acciones positivas y una mente despierta. El alma puede tener claridad para dirigirse hacia la liberación.
Pero si se aferró a los vicios, la ira o el orgullo, puede acabar condenándose a sí mismo. Lo curioso es que esta revisión no tiene un tiempo fijo. Para algunas almas parece un instante, para otras puede parecer una eternidad. Pero cuando finalmente termina, solo queda una pregunta. ¿Aceptará el alma lo que vio y seguirá libre? ¿O se aferrará a sus propias sombras y será arrastrada a una nueva vida? Aquí está una verdad sorprendente que pocos conocen. A nadie impone un destino. Después de la muerte, no hay un tribunal celestial, ni un Dios enfurecido, ni un verdugo cósmico. El único juez en este proceso es la propia conciencia. Después de la revisión de la vida, el alma siente de forma cruda e inescapable el peso de cada decisión que tomó. Si vivió una vida de culpa, miedo y arrepentimiento, será absorbida de nuevo por un ciclo de sufrimiento. Pero si alcanzó claridad y aceptación, puede seguir el camino hacia la liberación. A los antiguos manuscritos siempre fueron claros a la verdadera recompensa o castigo. Viene desde dentro. Esto explica por qué algunas almas reencarnan rápidamente, mientras que otras parecen desaparecer, trascendiendo este ciclo. Imagina una persona que pasó la vida entera sintiendo remordimiento por algo que hizo. Al morir, esa culpa se intensifica hasta volverse insoportable. Como un imán, se siente atraída a una nueva vida de algún modo tendrá que enfrentar. Eso de nuevo. Por otro lado, alguien que desarrolló sabiduría y comprensión puede darse cuenta de que el pasado ya pasó, y esa simple percepción puede ser la clave para escapar. A los ancestros nos enseñaron que el verdadero infierno o paraíso no está en lugar, sino en el estado de la mente, en el momento de la muerte. Si todo esto es, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo puede uno prepararse para ese momento? ¿Cómo garantizar que, en el instante, la conciencia no sea aplastada por el peso de lo vivido? La respuesta no está en rezos o rituales vacíos, sino en algo mucho más poderoso, en el entrenamiento del ente, que, al final, lo que define el destino de Uma no es lo que hizo, sino cómo interpreta sus propias acciones. Y es en ese punto que surge la última gran elección: aceptar la liberación o ser arrastrado de vuelta al ciclo de vidas de Uma. Al final de los 49 días posteriores a la muerte, el alma se enfrenta a la decisión más importante de su existencia: seguir libre o volver a la rueda de reencarnación. Ese momento es descrito en los antiguos manuscritos como la prueba final. Si la conciencia ha sido entrenada para desapegarse, para reconocer las ilusiones del ego y del mundo material, podrá escapar del ciclo. Pero si aún está atrapada en deseos, apegos y será arrastrada de vuelta a una nueva vida. Enfrentará todo nuevamente. Los ancestros sabían que este proceso no es un go, sino una consecuencia real de lo que la mente lleva consigo. Imagina a alguien que vivió obsesionado con el poder. En el instante del esa obsesión, ese deseo puede arrastrarlo a una nueva vida donde hará, dual modo, recuperar ese poder del mismo modo. Una persona que vivió con compasión y puede, en el momento, comprender que no queda nada más por hacer aquí. Esa claridad puede llevarla a la liberación. La cuestión es que casi nadie se prepara para la elección. Y sin opción, la mayoría repite los mismos errores, renaciendo con los mismos dones, viviendo los mismos dolores. Senruk, su último viaje. Pero hay un secreto que pocos conocen, algo que los ancestros dejaron registrado en las enseñanzas más. Existe un camino para salir de esta rueda, sin tener que esperar a la muerte en entrenar la mente mientras aún vivo. Ese es el verdadero propósito de las prácticas espirituales pundas. No para ser bien o ser una mejor persona, sino para tener eficiente conciencia en el momento decisivo, y así poder la verdad. Y si es posible, ¿por qué la mayoría de las personas ni siquiera conoce esa realidad? Tal vez porque el mundo moderno está diseñado precisamente para que nadie dé cuenta. Si hay una sola forma de escapar de la rueda de las religiones, está en dogmas, templos, rituales, está en la propia creencia. Los manuscritos tibetanos y diversos textos enseñan que para reconocer las acciones después de la muerte, primero hay que reconocerse en vida. Eso significa entrenamiento para ver más allá de los deseos, las emociones pasajeras y las distracciones constantes. Es el mismo principio de los óxidos. Quien se da cuenta de que está soñando puede controlar el sueño de la forma. Quien reconoce la ilusión en el postmortem puede ser ella. Los antiguos siempre supieron esto, pero esa verdad fue oscurecida con el tiempo. Entrenar la ciencia no es algo místico ni alcanzable. Es un proceso práctico. Meditación, introspección, estudio de textos y la búsqueda de claridad mental son herramientas que permiten que la mente se fortalezca antes del gran momento de acción. Imagina a alguien que entrenó su atención intentando mantenerse en calma en medio de terremoto. Posible, ¿verdad? Lo mismo sucede después de la muerte. Sin preparación, el alma entra en pánico, se aferra a las ilusiones y pierde la oportunidad de darse. Pero quien entrena su mente, reconocer la verdad, puede atravesar ese proceso con lucidez. El problema es que la sociedad moderna hace todo lo posible para impedir este tipo de preparación. Pequeños, nos enseñan a enfocarnos solo en lo material, ni al consumo, en el entretenimiento, en lo que mantiene al alma atrapada en la rueda de reacciones.
no es un castigo divino, sino un sistema diseñado para que nadie descubra que es atrapado. Y ahí surge una pregunta. ¿Quién controla ese sistema? ¿Quién tiene interés en mantener a las personas ciegas ante conocimiento? Esa es una pregunta que poco atreven a hacer, pero que podría revelar uno de los mayores secretos ocultos de la humanidad. Ansí la clave para escapar de la rueda de la reencarnación está en la conciencia. ¿Por qué casi nadie habla de ello? La respuesta es simple. El mundo moderno está diseñado para mantener a las personas distraídas. Los manuscritos antiguos advertían que cuanto más una civilización se alejara de la espiritualidad, más quedan atrapadas. Las almas en el ciclo posmuerte, los ancestros sabían que una mente demasiado ocupada con deseos, consumo y miedo no tendría la claridad suficiente para ver la verdad. En el momento decisivo, el sistema actual nos mantiene exactamente así, enfocados en lo externo, sin tiempo para hacia adentro. Las religiones organizadas hablan de la vida desde la muerte, pero rara vez enseñan cómo escapar de ella. Los gobiernos crean rutas agotadoras que impiden que las personas reflexionen sobre su propia existencia. El entretenimiento se ha convertido en una herramienta de distracción constante. ¿Te has dado cuenta de cómo siempre estamos rodeados de algo que nos mantiene ocupados? Noticias, sociales, consumismo, todo está diseñado para evitar el silencio, que en el silencio, la verdad comienza a emerger. En el silencio, la persona puede recordar que la realidad es solo esto, que hay algo más allá, algo que siempre fue ocultado. Más irónico, es que el conocimiento nunca estuvo realmente perdido, siempre estuvo en los textos antiguos, en los manuscritos olvidados, en las enseñanzas de los verdaderos maestros. La pregunta es, ¿cuántos están realmente dispuestos a buscar ese conocimiento? ¿Cuántos pueden desconectarse de las distracciones lo suficiente calidad? La mayoría seguirá el flujo, sin saber que está atrapada, pero para aquellos que van a despertar, se abre un nuevo camino. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el primer paso para escapar del ciclo de las reacciones en sí. Todo esto es cierto. Entonces, una pregunta inevitable. ¿Estás realmente preparado? ¿Qué sucede después de la muerte? La mayoría de las personas pasan la vida sin siquiera considerar esta acción. Y por eso, cuando el momento llega, son absorbidas por las ilusiones y atrapadas en la rueda de las reencarnaciones. Empero, ¿existe una forma de escapar de este ciclo? ¿Lo hacemos en vida? ¿Puede detener nuestro destino de la muerte? Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees que la sociedad moderna nos mantiene distraídos a propósito, para que nunca descubramos este conocimiento?